Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para cada uno de nosotros. Si tú también lo quieres manifestar, escríbelo, hecho está, en los comentarios de este video. Y si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si tú requieres una lectura personalizada conmigo, lo puedes agendar a través de mi WhatsApp personal. En la descripción y en el primer comentario de este video está la manera de comunicarse directamente conmigo. Recuerda que si esta lectura no resuena contigo, por favor la dejes pasar. Esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. También te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Recuerda que siempre te llevo en mis oraciones, en mi corazón, y que te quiero muchísimo, muchísimo. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, un mensaje de tus hadas. Te están diciendo que el mundo te espera. Mira, hay una infinidad de posibilidades allá afuera. No te encierres tanto. Bueno, tal vez necesitabas un tiempo de calma, un tiempo para estar contigo mismo, contigo misma, pero también tienes que ser equilibrado, equilibrada y salir al mundo, sí, tener tus tiempos de oración, de meditación, de estar contigo, pero también actuar en el mundo, que allá se hacen realidad los sueños y los proyectos que tú siempre has tenido. El mundo, el universo está abriendo en este momento una puerta, un portal para ti, para que tú pidas y que todo eso se te hará realidad. Si tú lo quieres manifestar en los comentarios de este video, lo puedes hacer. El universo y el cielo abren un portal para mí ya en este momento para que yo haga todos mis sueños y anhelos realidad. Pero hazlo ya, créelo así, de esa manera, y aprovecha este portal que el universo está abriendo por ti y para ti. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante están en una pareja y quieren averiguar por tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, te ama. Es una persona que haría lo que tú quisieras. Es una persona que si tú le dices párate de cabeza, tu persona especial lo va a hacer. Es una persona que te ve a ti como un príncipe, como una princesa, que piensa que el amor que siente por ti, que lo que tiene contigo es lo mejor que le ha pasado. Es una persona que realmente sí, o sea, es una persona que haría todo por ti. Cruzaría valles, cruzaría desiertos por ti. En realidad es alguien que te ama de una manera bastante particular. Es una persona que tiene su madurez, no importa si tiene pocos o muchos años, pero es una persona que te quiere bien, que te quiere para cosas duraderas, no para un momentico, no para un tiempo nada más. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Espera que ustedes dos logren superar obstáculos, que tú logres superar ciertas barreras que tal vez te están impidiendo manifestarle a tu persona especial lo que sientes por él o por ella. Es una persona que no pierde la fe en ti, que confía mucho en ti. Yo digo que confía en ojos cerrados a ti. Yo creo que es la persona que ha confiado más en tu vida, incluso más que tú mismo, más que tú misma. Cree que tú puedes lograr, bueno, si quieres, si te propondrías ir a la luna, a Marte, a las estrellas, tu persona especial a que te lo cree, que tú lo puedes lograr, que lo puedes hacer. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, va a suceder algo en la relación de ustedes, algo bastante complicado, algo que tal vez ustedes no van a esperar, o algo, no sé, alguno de ustedes dos como que va a decir algo o va a hacer algo que va a afectar mucho a la relación de ustedes. No es una infidelidad,
privacidad, por si de pronto lo preguntan, pero sí es una cuestión personal que va a herir a la otra persona muy, muy profundamente, y la otra persona va a estar muy desesperado, muy desesperada para solucionar esta situación. Yo te digo que sí, listo, esto puede hacer una mella en la relación de ustedes, pero una mella positiva, una mella para ajustar cosas, para seguir adelante con la situación. No pierdan el ánimo. Sí, pueden ser problemas, dificultades, pero esto ustedes lo van a superar. Y al final de este problema y dificultad se van a dar cuenta el uno y el otro que son realmente el verdadero amor de su vida, y van a comenzar a planear cosas grandes, cosas bonitas, cosas duraderas en el tiempo. Van a comenzar a pensar en familia, en tener hijos, en tener una casa, en viajar juntos, en vivir juntos, en muchísimas cosas. Pero bueno, esto va a ser como la cosa bonita después de una tormenta que se les va a presentar. En todas las relaciones existen problemas y dificultades. La cuestión es ya la inteligencia emocional, intelectual con la que se maneje la situación. Eso hace la diferencia en cualquier tipo de situación. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Precisamente lo que te estoy diciendo, que ustedes como relación van a sufrir una transmutación. La transmutación es algo así como cuando ves tú una mariposita que está en modo gusanito. Primero se arrastra en el suelo, después se hace crisálida, que está como apartada del mundo, como en meditación, evolucionando, creciendo, transformándose, y cuando de repente ¡pum!, sale una mariposa totalmente maravillosa y vuela por encima de todo. Eso es lo que les va a suceder a ustedes como relación. Bueno, que se van a convertir en algo bonito, en una cosa espectacular, una cosa bella, una cosa bien hecha. Bueno, vamos a ver qué te dice ahora el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, esta es la carta del intercambio y me habla acerca de la vida social de ustedes, de lo que ustedes comiencen a sembrar ahora en este momento como pareja. Ustedes lo van a recoger, no solamente para ustedes, sino para el entorno. Ustedes van a ser una pareja de este tipo de parejas que afectan positivamente a los demás, que todo lo que les rodea a ustedes se beneficia y prospera y se pone bonito y todo eso. Así van a ser ese tipo de parejas, van a ser ustedes. Entonces aprovechen el momento de crecimiento para conocerse, para crecer. No crean que porque tienen un problema, una dificultad de un momento a otro que todo se va a terminar. No, las cosas se comienzan a ajustar y ustedes comienzan a crecer, no solamente como pareja, sino también como personas individuales. Ahora vamos a ver qué te dicen las hadas para ti el día de hoy. Te dicen que es tiempo de curación y no de guerra. Bueno, te están confirmando lo que te estoy diciendo, que es la época que ustedes tienen para ajustar cosas, para sanar niño interior, niña interior, heridas de abandono, también de otras personas de su pasado. Este es el momento. Bueno, este es el momento, y no para que se miren ustedes dos como rivales, sino para que se miren como equipo y sepan hacer las cosas bien, las cosas grandes, las cosas bonitas ustedes dos. Bueno, es una relación bonita la que están construyendo ustedes en este momento, en este instante, aunque a ti no te lo parezca, aunque tú no lo creas. Pero mira a tu pareja, mira tu relación, cómo va a ser en un futuro totalmente maravillosa. No como tal vez lo que es ahora, no, que tal vez no tengan los recursos, que tal vez no tengas el tiempo, que tal vez no se conocen tanto, no. O sea, viene algo bonito, algo bueno para ti, algo maravilloso. Y si tú lo quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Viene lo mejor para mi pareja y para mí viene lo mejor, la prosperidad, el éxito, el dinero y el amor. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz. Y bueno, vamos ahora con las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes, mis queridos y mis queridas solteritos y solteritas, y qué se me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, hay ciertos proyectos que tú estás emprendiendo en este momento. Los proyectos aún no están comenzando a dar su fruto. No te me desanimes por esta situación. A veces no se obtienen las ganancias así rimbombantes de comienzo en un proyecto, en algo que uno está invirtiendo
advirtiendo, mira, este no es el momento de pedir dinero prestado, no es el momento de pedir dinero prestado ni de prestar dinero porque no te lo van a devolver, y si pides dinero prestado te vas a ver en dificultades para devolverlo. Bueno, mira, hay cierta cuestión económica que a ti te está preocupando, pero mira que me dicen las cartas que es algo que tú vas a poder evitar. Si es algo que tú sientas o presientas que vas a perder, no, es algo que se puede evitar. No tiene por qué ser así, esa manera como trágica que tú tal vez la estás pensando en este instante, en este momento. No tiene por qué ser así de esa manera, no tiene por qué ser así de esa forma. Más bien, busca alternativas, mira si hay personas con las cuales tienes que hablar para poder cuadrar esta cuestión, esta situación, y que las cosas no se te salgan a ti de control. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, cuando las cosas salen negativas, yo siempre digo que no es para que tú te quedes esperando a que las cosas sucedan, no, es para advertirte y que tú tomes armas, que tú tomes acción y evitar que esas cosas sucedan. Hay personas que te van a desilusionar, hay personas que te van a decepcionar muchísimo. Ten mucho cuidado en la manera como tú reaccionas ante estas situaciones. Ten mucho cuidado de eso. No vas a actuar de una manera agresiva, de una manera excesivamente efusiva, porque eso sí te podría estar trayendo problemas y dificultades. Sí, préstale atención a las situaciones, a lo que te dice tu corazón, a lo que te dice tu intención, tu intuición, pero hazlo de una manera sabia, prudente. Y si tú sientes que no te puedes controlar, que no puedes controlar tus emociones, bueno, medita, nada, crece, pégale puños a un saco de cemento, a un saco de arena, grita, baila, escribe, lo que tú quieras, pero canaliza de otra manera diferente estas energías, ¿ya? Porque eres demasiado explosivo, a ratos demasiado explosiva, y eso te puede traer problemas y dificultades. También me están diciendo las cartas en este momento que tengas más cuidado con tu salud física. Ya, fíjate bien qué es lo que estás consumiendo, no solamente bebida y comida, sino también lo que consume tu mente, tus ojos, tu espíritu. Fíjate bien qué es lo que estás consumiendo y que eso te está afectando. Vamos a ver, bueno, confirmando lo que te estoy diciendo, te dicen los ángeles que cuides tu equilibrio mental. Fíjate bien qué es lo que consumen tus ojos, tu espíritu, qué es lo que lees, qué es lo que escuchas, qué es lo que miras. Es demasiada tragedia, entonces bueno, hazte unos días de ayuno, de no ver noticieros, de no escuchar noticias, de no ver cosas ya negativas. Hazlo y verás que tu salud mental comienza a mejorar radicalmente. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Esta es la carta del apostolado. Bueno, te están diciendo que afrontes los hechos, que afrontes la realidad, que no huyas de ellos, que la cuestión es que a veces tal vez estás procrastinando demasiado las cosas, entonces eso no te está beneficiando. Procrastinar es aplazar las cosas. Y te dicen por este lado las hadas que no tengas miedo de cantar, que no tengas miedo de decir las verdades, pero de una manera pausada, de una manera sabia. Bueno, entonces si quieres manifestarlo a través de los comentarios del video, puedes escribir: yo digo mi verdad, de una manera calmada y sabia, sin herirme ni herir a otras personas. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Tal vez las utilidades no han sido de la manera como ustedes han querido, como ustedes esperaban, pero bueno, es algo que ustedes habían estado esperando por mucho tiempo. Las cosas no se van a dar ahora pronto, no se van a dar tan rápido como tú lo quisieras, pero a que se dan. Hay demasiados conflictos con las personas que están en tu entorno económico y son cosas que se deben ajustar. Hay problemas, dificultades que tú y estas personas deben ajustar para no ir con problemas y dificultades, ya convenios, tratos, todas estas cuestiones que tal vez tú hayas hecho con otras personas. Bueno, tienes que revisarlas muy bien para seguir adelante. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy. Que escribir es tu fuerza, es tu fortaleza. Te están diciendo que tengas mucho cuidado con lo que te ponen a firmar, con lo que te ponen a ti frente a los ojos para que tú lo analices. Ten mucho cuidado con esa situación. También te están diciendo que si tienes algo negativo que decirle a otra persona muy feo, escríbelo. No es que le vas a mandar esa carta, no. Lo vas a escribir, la vas a romper, vas a quemar esa cartica y vas a echar esas cenizas fuera. Y así te vas a desahogar. Lo puedes hacer no solamente para estas cuestiones
cuestiones de negocios, empresariales, sino también para tu vida en general. Bueno, te están diciendo el tarot egipcio que este problema es algo breve, que no te preocupes tanto, que no te angusties tanto, que esto pasa lo más rápido que se puede. Y por otro lado, las hadas te dicen que pintes el sol entrando a tu cielo, que te hagas la vida bonita, fácil, alegre, agradable, tú mismo, tú misma. Si los demás no lo hacen, hazlo tú mismo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo, los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.